Hola, bienvenidos a Un Futuro Conciencia, un espacio de la comunidad de divulgación Open Mind en el que analizamos cuestiones vitales sobre el futuro de nuestro planeta de la mano de grandes expertos. Hoy vamos a conversar con Ignacio Mártir de la Plaza. Él es doctor en física, catedrático de electrónica, trabaja en la Universidad Complutense de Madrid, es coautor de más de 160 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, muy activo además en tareas de divulgación científica. Hola Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Conversaciones, encantada yo también. Ignacio, te quería empezar preguntando cuál crees que es el mayor reto que tenemos como sociedad para conseguir un nuevo modelo energético más sostenible. Bueno, yo creo que está claro, hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en general y las de CO2 en particular. Eso es decir poco, eso se tiene que concretar en dos aspectos esenciales. Uno, modificar nuestros hábitos de consumo energético y otro, modificar nuestros hábitos de movilidad. Y empezando por el primer reto, ¿cómo modificamos esos hábitos? Tomando conciencia de que este es un problema cuya solución depende en parte de nosotros, no del todo de nosotros, pero sí en parte de nosotros. Y como depende también de nosotros, como dices, ¿qué cosas se pueden hacer? ¿Qué cosas podríamos hacer nosotros como individuos? Pues podríamos hacer algunas que resultan bastante incómodas. ¿Incómodas? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la movilidad, que yo creo que es el principal reto que tiene nuestra sociedad, para aquellos que vivimos en grandes ciudades, deberíamos utilizar el coche de manera para los asuntos que fueran absolutamente imprescindibles y prescindir del coche siempre que podamos, uno. Y dos, en cuestiones de ocio, por ejemplo, algo que resultará también bastante incómodo, y es que yo creo que cualquier viaje en avión a puntos que disten menos de 400 kilómetros de nuestro destino deberían estar prohibidos. ¿Tú crees directamente que habría que prohibir los viajes en avión? Hay trenes, hay autopistas, hay vehículos, etcétera. Porque, desde luego, uno de los grandes desafíos es también la aviación, ¿no? Es uno de los mayores problemas que tenemos como sociedad. Sin ninguna duda. Un par de datos creo que ilustran esto muy bien. A diario se mueven por todo el planeta entre 120 y 130.000 aviones, que en determinadas épocas del año llegan a 200.000, cada uno de ellos consumiendo toneladas de queroseno por segundo. Bueno, pues salta a la vista de que ese es uno de los grandes retos que afronta la movilidad. El otro son los vehículos, el transporte de mercancías, el transporte marítimo por descontado y el transporte privado por descontado. Y además de los hábitos de consumo, ¿qué otro reto tenemos como sociedad para cambiar? Que no dependa estrictamente de nosotros. Bueno, pues que las políticas públicas incentiven el uso de fuentes de energía no contaminantes, incentiven la instalación de fuentes de energía no contaminantes, incentiven la movilidad con vehículos eléctricos, con vehículos de hidrógeno, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que pasa es que son muy caras. ¿Por qué caras? Pues, por ejemplo, si pensamos en la movilidad, también unos datos muy llamativos. El parque automovilístico europeo tenía a finales de 2019, si no recuerdo mal la cifra, 270 millones de vehículos. En España eso se sitúa en 30 millones. Claro, si uno echa cuentas y dice, bueno, pues intentemos cambiar ese vehículo por un vehículo eléctrico, ¿no? Bueno, pongamos el vehículo eléctrico a 25.000 euros, que ya es barato, porque ya están disparados. Bueno, pues eso costaría la bonita cifra de 7 billones con B de euros en Europa, y en España de 750.000 millones de euros. No parece que sea muy barato. Vamos. ¿Y crees que el problema fundamental es ese, es el hecho de que es muy caro, o hay otros obstáculos que nos impiden? No, hay muchos obstáculos. Claro, ese es uno esencial, pero luego hay otro, y es que si queremos incentivar el uso del vehículo eléctrico, por descontado que tendría que bajar su precio, pero, y más importante casi, tendría que existir una red de recarga de baterías, no sé si similar a la de gasolineras actual, pero muy parecida, y eso es otra vez carísimo, claro. Ignacio, el Plan de Recuperación para Europa plantea entre algunos de sus objetivos para quiere lograr la descarbonización de la economía del continente. ¿Crees que eso es posible y cómo se puede hacer? Yo creo que es posible, sobre todo porque ese plan es una de las primeras veces en las que hay una toma de conciencia pública
de los responsables políticos de Europa, de que eso es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que eso, en lo que afecta en particular a la producción de energía eléctrica, es un reto factible y alcanzable. Quiero decir, al día de hoy las fuentes renovables producen en promedio del mundo, quiero decir, en torno al 25% de la energía eléctrica que consumimos. Si a eso le sumamos la producción de energía eléctrica por fuentes nucleares que no emiten tampoco, nos vamos hasta un 30-35%. Y en algunos países eso está muy por encima del 50%. Es decir, sustituir ese otro porcentaje hoy día todavía elevado que se utiliza con carbón, con gas y demás por fuentes renovables es un reto alcanzable a no más de 10-15 años, yo lo veo. Quiero decir, no, afortunadamente no me tengo que ganar la vida como visionario, pero quiero decir que veo que es factible. ¿Que hay voluntad? Yo sinceramente creo que sí que hay voluntad en estos momentos. Pero claro, yo me estoy restringiendo exclusivamente a Europa. No sé lo que pueda ocurrir en otras latitudes, ¿no? Sé que China también está tomando mucha conciencia de este problema. Sé que Estados Unidos, al menos la actual administración también. Bueno, veremos a ver. ¿Qué innovaciones técnicas crees que puede aportar la ciencia a esta transición energética? Bueno, no es que pueda, es que las aporta, de hecho. O sea, al día de hoy disponemos de 3 tecnologías, además en particular en España, en la que somos, por una vez y sin que sirva de precedente, prácticamente líderes mundiales. Es decir, la ciencia en estos momentos aporta la energía solar fotovoltaica, la energía termoeléctrica y la energía eólica como fuentes modernas, activas, eficientes, que son capaces de producir energía eléctrica, que además actualmente lo hacen a precios competitivos. Tan competitivos que hace no mucho tiempo la Agencia Internacional de la Energía, que no es un lobby precisamente renovable, declaró que la energía solar fotovoltaica era en este momento en el planeta la forma más barata de producir energía eléctrica. Bueno, no sé qué más datos necesitamos, vamos. ¿Alguna otra innovación, algo que de lo que no sepamos o que no hayamos oído hablar, que a ti te llame la atención o que sea especialmente llamativo? Bueno, en un estado muy embrionario, en el campo de la energía solar fotovoltaica, hay unos materiales por ahí que prometen unas expectativas de eficiencia asombrosas, que se denominan globalmente perovskitas. Se supone que este año ya va a haber fábricas en Europa produciendo paneles fotovoltaicos con este tipo de materiales que van a producir una eficiencia rondando el 30%. Un 30%, para situarnos un poco, es la eficiencia que tiene una central térmica de carbón, por ejemplo. O sea que, pero claro, ahí no hay, con las perovskitas no hay emisiones. O sea que podríamos llegar a tener ese momento soñado en el que este tipo de energías compitieran de verdad de igual a igual con las energías más contaminantes que estamos usando. Bueno, yo creo que las energías renovables tienen un gran problema, y es que son intermitentes y son impredecibles. Pero es cierto que nuestros modelos climáticos nos permiten aproximarnos a una semana vista, qué viento va a soplar, qué sol va a haber, etc. De manera que, aunque son impredecibles, en cierta medida son previsibles. Es verdad que tienen otro problema, y es que la energía que producen no se puede almacenar al día de hoy. Toda energía que produce un huerto solar o un molino eólico, automáticamente hay que volcarla en la red. Pero también estamos avanzando muchísimo en el campo del almacenamiento. Cuando el campo del almacenamiento, que yo creo que es uno de los grandes retos que tiene la energía renovable en este momento, dé un salto, y yo vislumbro no más allá de 5 o 10 años que se produzca ese salto, estará resuelto el gran inconveniente que tiene en este momento. ¿Cuál crees que es el problema más urgente al que se enfrenta el planeta ahora mismo en cuanto a sostenibilidad, no ya solo hablando de la energía, sino cuál sería, de todos los problemas que tenemos, que son muchos lamentablemente en cuanto a sostenibilidad, cuál sería para ti el más urgente, el más Yo lo vuelvo a decir, lo de antes, la movilidad. Me parece que es absolutamente capital que el mundo tome conciencia de que no podemos seguir moviéndonos como nos estamos moviendo, vamos, no podemos hacer eso. Y por lo tanto, como no vamos a dejar de hacerlo, obviamente, yo lo que creo es que si yo tuviera que tomar decisiones políticas, que afortunadamente no tengo que tomar ninguna, lo que haría sería promover todo lo posible
el trabajo en baterías que duren más, en baterías que sean más baratas, en baterías que sean reciclables, en baterías de otros elementos además del litio, etcétera. Vamos, si yo tuviera alguna capacidad de tomar decisiones en nuestro país, o sea, perdería todas las horas de sueño de mi vida para que en este país se montaran todas las fábricas posibles de baterías, de vehículos de hidrógeno y demás. Yo creo que, centrándome en España, tenemos un problema que no podemos olvidar. Nosotros hoy por hoy producimos casi exclusivamente coches. O sea, tenemos turismo y tenemos coches, no tenemos otra cosa. Entonces, no podemos perder ni una sola de las fábricas que tenemos. Y para no perderlas, creo que eso sería vital. ¿Pero crees que nuestras ciudades están pensadas, diseñadas para un nuevo modelo también de movilidad? Es decir, en el que primemos el transporte público, transportes más sostenibles como la bicicleta, por ejemplo. No, evidentemente no. Pero tampoco creo que sea un problema, que ese sea el problema esencial. Vuelvo a decir, es un problema de hábitos individuales. O sea, yo que últimamente he prescindido del coche por varias razones, he comprobado que antes, cuando iba en coche a mi trabajo, tardaba 10 minutos y ahora, yendo en autobús, tardo media hora. ¿Puedo prescindir de 20 minutos de mi vida que pierda, entre comillas, yendo en el autobús? Claro que puedo, perfectamente. En una ciudad como esta, además, como Madrid, en la que tenemos una red de transportes públicos bastante decente, lo podríamos hacer sin ningún problema. Pero es una cuestión de hábitos. Antes decías, bueno, es que no tengo afortunadamente ninguna responsabilidad política ni ganas de tener responsabilidad política, pero ¿y si la tuvieras? Vamos a ponernos en un momento en el que realmente tú tuvieras la capacidad política de tomar una decisión que lo cambiara todo, es decir, una única decisión, una única medida que lo cambiara todo. Una única medida. Es decir, te pongo, ahora mismo eres el presidente del planeta y puedes tomar una única medida para tratar de mejorar la sostenibilidad de todo nuestro sistema político-económico. ¿Cuál sería esa medida? Pues probablemente tendría que ver con la movilidad y con toda probabilidad tendría que ver con lo que he dicho hace un rato, los viajes de distancias cortas. O sea, prohibiría los viajes en avión a distancias inferiores a 400 kilómetros en todo el planeta. ¿Crees que la pandemia, el teletrabajo, es decir, todo esto que hemos pasado en este último año y medio, podemos sacar alguna lección de eso respecto a lo que estás hablando? Podemos sacar varias lecciones y no son todas positivas, por cierto. La primera y positiva, muy positiva, es que cuando el planeta tiene la conciencia clara de que se enfrenta a un problema global, el virus, no hay ninguna traba ni ninguna cortapisa a financiar la ciencia para que encuentre una solución. Y encontramos una solución en menos de un año. Es asombroso. O sea, la obtención de las vacunas contra el coronavirus, que tardaron menos de un año, es el ejemplo palmario de que cuando la ciencia está bien financiada, la ciencia responde y la ciencia da resultados. Esa es una conclusión positiva, pero hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, nos olvidamos muy rápidamente de cuáles fueron las causas y los problemas. No hay más que darse un paseo por cualquiera de las grandes ciudades del planeta a ciertas horas para ver cómo están las terrazas, para ver que efectivamente se nos olvida enseguida qué fue lo que ocurrió. Y luego otra conclusión que tampoco es especialmente positiva. Me acuerdo perfectamente que cuando empezó toda esta tragedia se dijo: el mundo tiene que ser solidario y todos tenemos que salir juntos del asunto. Bueno, pues está claro que no. Es decir, lo que ha demostrado las vacunas es que los países que tienen dinero son los que primero tienen las vacunas. Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel. Fueron los primeros en vacunarse. ¿Por qué? Porque fueron los que las pagaron más caras. Hoy día el primer mundo está vacunado todo el que quiere. En África está vacunado, si yo no recuerdo mal en este momento, el 7% de la población. Bueno, pues conclusión poco positiva. Así que saldremos mejores, que es esa cosa que decía. Saldremos iguales, mejores no, en absoluto, vamos. No tengo la menor no tengo la menor duda de que no vamos a salir mejores. Muchísimas gracias. A ti. Por tu tiempo. Gracias. A ti.